hablábamos de las 3 capas del embrioncito, ectodermo, mesodermo y endodermo. Cuando el embrión se pliega, queda el ectodermo rodeándolo totalmente. Y ese ectodermo muy pronto, ya en 4ª semana, nosotros lo empezamos a llamar piel primitiva. Y esa piel primitiva estaba formada justamente por el ectodermo superficial y una capa de mesodermo subyacente. Cuando nuestra cubierta esté totalmente formada, y eso ocurre después del 5º mes de desarrollo, vamos a tener por debajo de la dermis una nueva capa de tejido conectivo con muchas células adiposas, en algunos ya demasiadas células adiposas, me incluyo en ese grupo, que hacen como el soporte a la piel, y eso es lo que además permite que nuestras estructuras estén como redondeadas y protegidas la saliencia de los huesos directamente de la piel, si no cualquier roce o algo nos lastimaría. Respecto al ectodermo, vamos a ver, primero vamos a ver con dibujitos y después vamos a ver el PowerPoint, que se los voy a pasar. Originariamente, el embrión cuando se pliega va a tener una capa de ectodermo superficial que está formado por células cúbicas. ¿Se ve, perdón? Sí, profe, se ve. ¿Sí? Se ve bien. Bueno, por debajo de esa capa nosotros tenemos el mesodermo, que no importa si es grueso o débil, esta capa de mesodermo es lo que va a terminar formando la dermis. El ectodermo, a la 5ª semana de desarrollo, esta capa cúbica desarrolla arriba una capa de células planas, todo a lo largo del cuerpo. Y estas células, esta capita nueva, se denomina peridermo o epitriquio. Epi arriba, triquio pelo, o sea, epitriquio. Esta capa va a estar por arriba del pelo. Lo vamos a entender cuando sigamos avanzando. Después, ustedes saben, o deberían acordarse, la epidermis nuestra tiene 5 capas. Tiene un estrato basal, el espinoso, granuloso, lúcido y córneo. El córneo es el que está bien arriba de todo, son células queratinizadas y que se desprenden constantemente. De hecho, cuando nosotros en veterinaria y en humanos, alguien tiene una herida que no tiene los labios muy separados, juntamos los labios a la herida y le ponemos la gotita. Y la gotita cicatriza rápido esa herida, es una sutura química, digamos. No hace falta sacarla, porque en pocos días, en muy poquitos días, la gotita se cae. A veces ustedes tratando de pegar algo, se les queda el dedo con la gotita, esa capita de la gotita en 1 o 2 días no está más, y no es porque se gastó, es simplemente porque se descascaró la piel. Eso para que vean lo rápido que se reponen estas capas. El estrato basal está constantemente dividiéndose. Entonces, volviendo a la piel primitiva, primero tiene una capa de células cúbicas, después tiene 2, peridermo, epitriquio y la capa de abajo que es la basal. Esta capa basal rápidamente empieza a producir hacia arriba las 5 capas que tiene la piel. Y cuando está todo formado, la capita superior, que es plana, termina queratinizándose. Casi simultáneamente con la formación de la piel, nosotros veíamos, o recuerden, que el tubo neural se volvía bien cerradito, pero permitía primero el escape hacia los costados de las crestas neurales. Estas crestas neurales, cuando se está formando la piel, forman un grupo de células que migra y se ubica en el estrato basal. Esas celulitas se meten en el estrato basal y se denominan melanoblastos. O sea, los melanoblastos son de origen ectodérmico, porque el tubo neural se origina a partir del ectodermo y las crestas neurales son una evaginación del tubo neural. Cuando llegan acá, estas células emiten prolongaciones que se meten entre las células de la piel, y estas prolongaciones, o cuando tienen estas prolongaciones, esa célula tiene las prolongaciones, pasan a llamarse melanocitos. Y cuando los melanocitos se transforman en tal, empiezan a secretar el pigmento de la piel, que es la melanina. La melanina
está en condiciones de prepararla desde el momento que se formó, pero en los individuos de raza negra se produce antes del nacimiento y en los individuos de raza blanca se produce en gran cantidad después del nacimiento. Ahora, esta no es la forma normal de nuestra piel, porque nuestra piel en realidad es ondulada, o sea, acá estaría la epidermis y acá abajo está la dermis. Simultáneamente con lo que está ocurriendo en la epidermis, el mesodermo comienza a depositarse en la dermis. Ese mesodermo deriva, depende de qué lugar, si es de la cabeza, del mesodermo los arcos branquiales, si es el tronco, de los dermatomas de los somitas, y si es en los brazos y en las piernas, del mesodermo lateral de su hoja parietal o somática. Primero, esta separación es bien plana, pero después la separación empieza a ser ondulada, como es nuestra piel, porque la epidermis forma hacia abajo como rebordes. De hecho, estos rebordes se denominan rebordes epidérmicos. Y entonces me va a quedar un reborde epidérmico y en el medio una porción de tejido de dermis. Esta porción se denomina papila dérmica. Papila dérmica. Y en esta papila dérmica van a quedar ubicadas las terminaciones nerviosas del tacto, del dolor, del calor, del frío, etcétera, etcétera. Algunas encapsuladas, otras sueltas, pero acá están las terminaciones nerviosas. Una vez que tenemos esto, en algunas de las partes del cuerpo, más precisamente en las yemas de los dedos, de las manos y de los pies, estos rebordes son mucho más grandotes, las papilas se hacen más manifiestas y estas papilas me forman dermatoglifos. Dermatoglifos. Estos dermatoglifos, que son papilas más grandotas y que están ubicadas en la yema de las manos y la yema de los pies, son las que forman las huellas digitales. Una vez que tenemos esto, y cuando estamos llegando para el 5.º mes, se empieza a depositar en gran cantidad el tejido de la hipodermis. Recuerden, un embrioncito de 5 meses era todo peludo, tenía pelo, lanugo, era el osito. A los 6 meses crecía tanto la piel que parecía un sarpeto arrugadito, y a los 7 meses empieza a formar la hipodermis con depósito de tejido graso. En realidad la hipodermis está siempre, pero se empieza a hacer más manifiesta. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Ahora sí te me olvidó, bárbaro. ¿Quedó claro lo que son los dermatoglifos? Perdón. ¿Puede volver a repetir, profe? Sí, te escucho, justo fui a buscar un limpiavidrio, ¿sí? ¿Puede volver a repetir lo que eran los dermatoglifos? Los dermatoglifos son las papilas dérmicas más grandotas que tenemos en las huellas digitales, o sea, en la yema de los dedos. ¿Está? Ahora sí, gracias. Bueno, ahora en vez de pizarra blanca tenemos pizarra rosada. Los pelos. Recuerden, el embrión de 5 meses estaba lleno de pelos, lanugo. Pero los pelos comienzan a formarse el 3.er mes de desarrollo embrionario. Si volvemos a lo mismo, si esto es la piel, en algún lugar de la piel, el ectodermo empieza a crecer para abajo. Forma un cordón macizo que baja, y ese cordón macizo, después que se introdujo bastante dentro de la dermis, sufre una pequeña dilatación y me forma el bulbo piloso. O sea, del estrato basal comienza a bajar un cordón que me forma el bulbo piloso.
Una vez que se formó el bulbo piloso, ese cordón forma internamente o adopta la forma de una copa y forma acá adentro una papila pilosa. Lo mismo que pasaba acá con la papila dérmica, acá formó una papila pilosa. En la papila dérmica, además de la irrigación, de la inervación, está la irrigación. El pelo acá adentro va a tener las terminaciones nerviosas y por sobre todo la irrigación. Una vez que pasó esto adopta una forma mucho más importante y toda esta estructura empieza a crecer hacia arriba, porque las células que están acá empiezan a crecer hasta que el borde de la piel, el pelo nace. Ahora tengo un folículo piloso. En el medio, estas células que van creciendo, que sería el pelo propiamente dicho, van a ser rodeadas por fibras concéntricas que se denominan vainas radiculares. Y hay dos vainas radiculares, una externa y una interna. Si yo hago un corte transversal del pelo, voy a ver el borde del folículo, en el medio el pelo y dos grupos de células dispuestas concéntricamente, que son las vainas radiculares externas y las vainas radiculares internas, radiculares de raíz. Ahora tengo un pelo. A ese pelo tengo que darle color. ¿Cómo le doy color al pelo? A través de los melanocitos. Bueno, cuando se forma el bulbo piloso, viene el melanoblasto de las crestas neurales y se ubican acá en la papila, se transforman en melanocitos y a través de sus prolongaciones le dan color al pelo porque le transfieren la melanina. Listo, ya tengo el pelo. El quinto mes de desarrollo, recuerden ustedes, el bebito estaba todo peludo. Ahora, cuando estaba formada la piel, acá arriba, nosotros teníamos una capa, ¿se acuerdan? Peridermo o epitriquio. Cuando el pelo empieza a crecer, empuja al peridermo y lo desprende. El peridermo y el epitriquio se unen a las células que normalmente descama la piel y también a la secreción de las células sebáceas, más a los pelos que se reponen, y se termina transformando en la vérniz gaseosa o unto sebáceo, esa grasa que tenía el bebito para que no le lastime el líquido amniótico. ¿Está? Cuando nosotros nos asustamos, sobre todo, y es muy notorio en los animales cuando se asustan o les da miedo o se quieren hacer los malos, los pelos, que normalmente el vello que está acostado, se para. O sea, ante un susto, la gente dice, ¿se te pararon los pelos? Sí, se paran los pelos de golpe quedan más erguidos. Eso es porque hay un músculo que se llama músculo erector del pelo. El músculo erector del pelo se forma entre el pelo y una papila, bueno, yo acá hice con el reborde, vamos a agrandar, con una papila dérmica. Entonces, cuando este músculo se contrae, tira el bulbo hacia adentro y por lógica el pelo hacia arriba, queda parado. Este músculo se origina en el mesodermo circundante al folículo piloso. Por lo tanto, y como todos los músculos, es de origen mesodérmico. Este es entonces el músculo erector del pelo. ¿Cuándo se formó el pelo? El tercer mes de desarrollo embrionario. ¿Alguna pregunta del pelo? Profe, ¿puede repetir eso de epitriquio y peridermo? Peridermo o epitriquio. Acuérdense, cuando hablamos de la piel, dijimos que primero era una capa de células cúbicas y que en quinta semana se agregaba una capa arriba que se llamaba peridermo o epitriquio, que en realidad estaban creciendo y se hacen planas. Ahora, cuando el pelo crece, la piel ya está toda formada, tiene las 5 capas, pero el pelito empieza a crecer y choca contra este peridermo que está queratinizado, no lo va a agujerear. Entonces, ¿qué hace? Lo empuja. Por eso, el peridermo se llama epitriquio, porque está arriba del pelo. Y como ¿se entiende? Y como es desprendido, se junta con todas las descamaciones, se junta con la secreción de las glándulas sebáceas y forma el unto sebáceo o vérniz gaseosa que nos protege durante la etapa
que estamos dentro de la cavidad amniótica. ¿Se entendió ahora? Sí, un poco mejor. Sí. Borramos de vuelta. Tercer mes de desarrollo. Seguimos en el tercer mes. Tengo otra vez la piel. Ahora no sé cómo, esperen. Un día se va a caer el mueble con el pizarrón trucho. Tengo entonces la piel que tiene los rebordes. Tengo el pelo, que lo formé con su folículo piloso acá, tranquilito. En el tercer mes, también a partir de, esto sería la piel, del estrato basal de la piel, empiezan a crecer hacia abajo unos cordones macizos que cuando se meten bastante dentro de la dermis, se enrollan y luego se mueren las células de adentro, apoptosis. Apoptosis es muerte celular controlada o programada. Se mueren las células del medio y me forma un conducto que llega hasta afuera de la piel. Esto, que se imaginó el tercer mes, es una glándula sudorípara. O sea, la glándula sudorípara, ¿dónde sale? De una invaginación del estrato basal de la piel. Por lo tanto, esto es de origen ectodérmico, la glándula sudorípara es de origen ectodérmico. Ahora, cuando se formó la glándula sudorípara, ¿qué tiene que hacer? Secretar. Para secretar, ¿qué necesito? Que el acino, o el adenómero, como lo dicen ahora, el acino, tenga que contraerse para que el líquido que está acá adentro salga. Cuando hace calor, por ejemplo. ¿Qué necesito para que esto se contraiga? Un músculo que tiene que estar acá adentro, entre las células. Si es un músculo, ¿de qué origen son los músculos? Mesodérmicos, ¿sí? No, este músculo que está acá no es mesodérmico. Es una de las excepciones a la regla. El mismo ectodermo genera internamente un músculo que se denomina célula mioepitelial contráctil. Esta célula mioepitelial contráctil es igual a una célula muscular, pero no es de origen mesodérmico, sino que es de origen ectodérmico. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tengo que saber de la glándula sudorípara? Que se genera el tercer mes de desarrollo embrionario, que es una invaginación del ectodermo, que se forma el acino y hay muerte celular y se forma el conducto, y que genera internamente las células mioepiteliales contráctiles, que son las encargadas de que se contraiga y salga el sudor. ¿Está? Ahora, fíjense ustedes, este era un pelo, acá tenía el músculo erector del pelo. El cuarto mes de desarrollo, el pelo ya está bien formado, en la pared interna, la que pega hacia el músculo del folículo piloso, aparece una invaginación que me genera otra estructura, que es la glándula sebácea. Las glándulas sebáceas siempre están relacionadas con un folículo piloso. Cuando por algún motivo el pelo, por ejemplo, se para, al contraerse, esta misma contracción presiona sobre la glándula sebácea y por el costadito del pelo se secreta el sebo o la grasa. Las personas que tienen tejido graso lo que tienen es muchas glándulas sebáceas y una piel irritada que está constantemente secretando. Los que tienen perro, por ahí habrán tenido el perro con una dermatitis o con una sarna, y el perro tiene un olor raro, rancio, olor a grasa rancia. Y eso es porque produce mucho sebo, los perros no se bañan por sí solos todos los días, eso con la humedad y el calor toma un olor característico. ¿Por qué? Porque el ácaro de la sarna, por ejemplo, que camina por acá abajo, rompe y corta los folículos pilosos, la acciona esto, al perro le pica y para defenderse se produce mucho sebo. Entonces, nunca puedo generar una glándula sebácea si no tengo primero el pelo. Pelo, tercer mes, glándula sebácea, cuarto mes. ¿Está? Nosotros tenemos glándula sebácea en todo el cuerpo, pero
no tenemos glándula sebácea asociada en pelo en los lugares que no hay pelo. En la nariz, en el borde del labio, en el párpado superior, alrededor del ano, hay glándulas sebáceas, pero se generan directamente a partir del estrato de la epidermis sin necesidad de hacerlo del pelo. ¿Está? Ahora que les dije esto, una cosa que no les dije anteriormente es que el pelo se empieza a generar en los lugares que normalmente tenemos pelo. El párpado, el labio superior, la cabeza, o sea, lugares donde tenemos pelos, donde aparecen los primeros folículos pilosos. Después crece en todo el cuerpo, después ese pelo que era el lanugo, después del 8º mes se empieza a eliminar el lanugo, lo que queda en el cuerpo se hace distinto y pasa a ser vello, y el pelo como pelo en sí queda en los lugares donde normalmente tenemos pelo. La cabeza sería un ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Borro. Hoy van a dormir la siesta, les digo ya, porque hoy termino pronto. Las uñas. Las uñas también son de origen ectodérmico. Si esto es un dedo, acuérdense, a partir de la 5ª semana se comienzan a formar los miembros superiores e inferiores. Siempre el de adelante, o los miembros superiores, en el caso nuestro, va más desarrollado que el miembro posterior, le lleva una semana y piquito de ventaja. Primero se forman, y lo vamos a hablar cuando formemos los miembros, se forman unas cosas macizas, que son los bracitos. Después empiezan a haber depresiones en los lugares donde tenemos la muñeca, el codo y las articulaciones de los dedos. Después la parte de la mano se empieza a hacer plana. Y además que se hace plana, aparecen los esbozos de los dedos. Primero unidos por membranas interdigitales y después se separan. Lo vamos a ver en el 2-3 teórico. Cada uno de estos dedos, cuando ya se formaron como dedos, en el medio y en la punta crece el ectodermo hacia adentro. Si esto fuese el dedo, crece acá abajo primero, después se desplaza hacia arriba, lógico, lo tenemos que poner arriba al dedo, a la uña, la ponemos del lado de arriba, y si yo miro ese dedo visto de arriba, voy a ver en la punta del lado del dorso esto, que se denomina campo ungular o campo unguial, es lo mismo, depende de qué libro agarren. Campo ungular. Este campo ungular va a estar rodeado a los dos costados por unos pliegues. Si miramos nuestra uña, pliegue a los dos costados y abajo. Este es el pliegue proximal y estos son los pliegues laterales. Estos pliegues ungular, proximal y lateral están marcando el límite de la uña. Ahora, arriba de la uña, queda cubriendo una capita del peridermo o el vitriquio, o sea, ese peridermo que era echado por las uñas, por los pelos, perdón, acá no es echado, queda cubriendo por arriba la uña. Una vez que se formó esto que es el pliegue proximal, genera como una media luna que empieza a crecer, que esto es la placa ungular. Miren nuestra uña, cualquiera de ustedes, las que no tienen la uña pintada, están en el horno, van a ver como una pequeña media luna más clarita abajo de nuestra uña. Bueno, esto es la placa ungular. Y esta placa ungular empieza a crecer hacia adelante y termina formando la uña, que llega hasta la punta y después crece, sobrepasa el dedo. Cuando estamos por nacer, esta capita del peridermo se pierde, porque nosotros tenemos la uña descubierta. Y la parte del peridermo que está más cerca al pliegue proximal termina formando acá la cutícula, esa que algunos se mastican. Cuando nosotros nos lastimamos, nos cerramos la puerta, el dedo con la puerta, a los 2 o 3 días aparece una cicatriz, aparece en realidad negra la uña, y después de unos días se termina cayendo, se pierde,
porque esto va creciendo y va empujando la hemorragia por arriba. Pero a veces, martillando, por ejemplo, nos pegamos el martillazo en este lugar, no en la punta. Los dos duelen, pero nos pegamos en este lugar. Nos acordamos hasta de la bisabuela. Cuando nos pegamos acá, si la lesión es muy grande, después nuestra uña empieza a crecer con una marca o arrugadita. Eso es justamente porque lesionamos el punto de crecimiento de la uña. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Profe, esa región de la uña también se conoce como lúnula, ¿no es cierto? ¿Cómo? Esa Perdón. región de la uña también se conoce como lúnula. Sí, pero esos son términos más caseros. ¿Está? Más que esto no voy a poder limpiar. Mañana tengo trabajo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos entonces. Si no, se me van a dormir. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? No es difícil. El problema del sistema tegumentario es que es tan fácil que después no le dan bolilla y yo siempre pregunto, nunca me olvido preguntar, y ahí le erran. Y en realidad, si yo hago 10 preguntas de tegumentario, es conveniente que respondan las 10, así no tienen margen para equivocarse en lo otro. ¿Está? ¿Se ve el dibujo ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Vamos a pelear ahora con esto. Ya se está portando mal mi máquina. No me está dejando pasar la diapositiva. Pero creen que estoy peleando con esto. Hoy amaneció de mal humor, pero yo amanecí de humor. ¿Vieron el cambio en la diapositiva o no? Negativo. No, profe, no, parece como que está compartiendo ahora. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Ven piel? ¿Ven piel? Bueno, esto es un repaso de lo que estuvimos viendo. Tenemos entonces la piel, que tiene dos capas, la epidermis y la dermis. La dermis se apoya sobre la hipodermis es un tejido conectivo con célula adiposa. Acuérdense, se forma bien después del 7º mes de desarrollo. La dermis deriva del epitelio, se le agrega en 5ª semana esta capa nueva que es el peridermo. El peridermo, por lógica, se queratiniza, en algún momento lo vamos a tener que sacar, se llama peridermio o epitriquio, epi arriba del pelo. Entonces, cuando el pelo crezca, lo va a empujar y va a terminar desapareciendo. La piel va a formar los 5 estratos o las 5 capas que tiene normalmente: basal, espinoso, granuloso, lúcido y córneo. Y cuando se empieza a desprender la capa de queratinizada arriba del peridermo, más las descamaciones, porque el peridermo sobresalió el pelo, pero después la piel sigue descamándose, sumado a la secreción del sebo, o sea, las glándulas sebáceas, tenemos la vernis caseosa o unto sebáceo. Eso es a partir del 5º mes hasta el momento que nacemos.
Nacemos envueltos en toda esa grasa. Las crestas neurales originan los melanoblastos migran, se ubican en el estrato basal, se transforman en melanocitos, sus prolongaciones se meten entre las células del estrato basal y de ahí para arriba, y empiezan a producir melanina. La melanina, acuérdense, se produce en gran cantidad en los individuos de raza negra antes del nacimiento y en los de raza blanca después del nacimiento. Esto que está acá está más que nada, está en el HIP, está en todos lados, es simplemente para más o menos acordarnos. Entonces tenemos el mesodermo subyacente, la capa del ectodermo, que es cúbica, que se agrega al peridermo epitriquio, después ese estrato de abajo, que es el basal, empieza a producir todas las capas de la piel. Y el paso siguiente es, crece hacia abajo, formando estos que son los rebordes ectodérmicos, y entre medio de los rebordes queda una papila dérmica. Esa papila dérmica, que es tejido mesodérmico, deriva del mesodermo, los arcos branquiales, de los somitas, de los dermatomas, los somitas, o de la hoja somática del mesodermo lateral. Forma entonces acá la papila dérmica. En la papila tenemos las terminaciones nerviosas y también la irrigación. Ya no tenemos más nada que decir de la dermis, avanzamos bastante y vuelvo un poquito para atrás. En este dibujo de la piel, estas papilas dérmicas en las yemas se forman en mayor cantidad, son más grandotas y terminan constituyendo los dermatoglifos. Respecto al pelo, nace como una evaginación del estrato basal, baja como un cordón macizo, ese cordón macizo primero hace una bolsita, que es el bulbo piloso, luego el bulbo piloso adopta la forma de una copita, internamente se coloca mesodermo, papila pilosa, acá van a estar las terminaciones nerviosas y ahí llegan los melanocitos para darle color al pelo. Todo esto del folículo. Las paredes del folículo piloso se organizan en dos capas, una externa, que es la vaina radicular externa, otra interna, vaina radicular interna, y entre medio crece el pelito. Al mes siguiente, o sea, tercero se formó pelo, el cuarto mes aparece una vaginación de la pared del folículo y forma la glándula sebácea. Una vez que el pelo está formado, a partir del mesodermo circundante, o sea, todo el mesodermo que está acá, se transforman unas células para dar el músculo erector del pelo, que va de el borde del pelo a una papila pilosa. Sencillito y fácil. Las glándulas sebáceas las vimos recién, dijimos cuarto mes. Las glándulas odoríparas se originan en el tercer mes, también como una invaginación de la capa basal del ectodermo, descienden bastante dentro del mesodermo, se hacen más gorditas en la parte del fondo, giran sobre su propio eje, o sea que están como en forma de tirabuzón, y las células adentro se mueren, se hace el conducto, algunas de las células del borde se transforman en células mioepiteliales contráctiles. Y por último, la uña. Acá tenemos, primero en el medio de la punta del dedo aparece ese engrosamiento que va hacia adentro, luego el engrosamiento se desplaza hacia la cara dorsal del dedo, forma el campo ungular. Cada campo ungular está rodeado por dos pliegues ungulares laterales y un pliegue ungular proximal. A partir del pliegue ungular proximal se forma la placa ungular que crece hacia adelante y forma la uña propiamente dicha. Todo esto está cubierto por el peridermo epitriquio, desaparece en toda la uña, pero el bordecito que queda pegado al pliegue ungular proximal me va a terminar generando la cutícula. Por último, y acá solo nombramos en realidad las malformaciones. Dijimos las malformaciones las van a ver bien cuando estudien genética del desarrollo. Tenemos varias malformaciones de piel. La ictiosis, la piel queda como más dura, como que si estuviese toda queratinizada, pero más de la cuenta. El albinismo y el nevo pigmentado tienen mucho que ver con la producción o no producción de melanina. El albinismo es cuando directamente no se produce melanina. Ustedes vieron las personas que son albinas,
Además que tiene la piel muy, muy blanca, tiene los pelos blancos. A veces, esas manchas de albinismo pueden darse solamente en una región. Hay personas que en el pelo donde más se nota, por ahí tienen una mancha en el medio de pelo bien blanco, sin pigmentación, y no es porque se lo hayan teñido, simplemente es porque en ese lugar no tienen pigmentación. Por otro lado tenemos los nevos, que son los lunares. Ahí es todo lo contrario. En algunos lugares se acumula más melanina de la que corresponde y terminan formando ese lunar, que a veces incluso esos lunares suelen tener exceso de pelos, o sea, es un lunar acompañado además con muchos pelitos. La mancha sacra también es un problema de pigmentación, en realidad se da como una despigmentación y ocurre en aquellos individuos, sobre todo de raza negra, en la zona del sacro, atrás en la zona lumbar, y ocultan o van acompañados abajo de otra malformación mucho más grave que sería la espina bífida. O sea, la médula se dividió en dos partes. A veces se divide en dos partes y está cerrado, otras veces termina no cerrándose totalmente y puede incluso hacer una lesión abierta hacia el exterior. Es ya un problema, el de la piel pasaría a un segundo plano, ahí el problema neurológico es mucho más serio. Los hemangiomas se llaman manchas de vino. Hay mucha gente que dice, ay, ese chico nació con esa mancha de vino que tiene como un color de ciruela porque la mamá tuvo un antojo, qué sé yo, no le dieron frutilla cuando estaba embarazada. En realidad, el hemangioma es un acúmulo muy grande de vasos sanguíneos en un lugar, sería así como acúmulo de melanina el lunar, esto es un acúmulo de tejido sanguíneo, queda como una marca roja, a veces incluso hace como si fuese una lesión verrugosa o mucho más grande. Son complicados cuando están en lugares, si son así medio verrugosos, medio como un lunar hacia afuera, cuando están en lugares que el bebito se puede golpear, en ese caso se lo opera y se lo saca. Otras veces están en la zona del pecho o en el brazo y generalmente, salvo que se transformen en un problema maligno, en la medida que el chico va creciendo, terminan desapareciendo. El quiste dermoide es un quistecito en el cual la secreción de las glándulas ovovivíparas, en vez de ir hacia afuera, va hacia adentro, termina formando como una bolsita, un granito, pero interno, que bueno, está lleno de secreción. A veces son más grandes, a veces son más chicos, a veces incluso hay que cortar y sacar. Los pelos tenemos hipertricosis, que es cuando tenemos más pelo de lo que debemos, y alopecia o atriquia es cuando no tenemos pelo. La alopecia es total, la atriquia es en algunos lugares, puede ser puntual, a veces también, así como teníamos esas manchas pigmentadas en la cabeza, podemos tener pedazos de la cabeza en la que no se formó pelo, ahí tendremos que usar peluca. Y la hipertricosis hay que diferenciarla en el momento del nacimiento de aquellos bebitos que nacen con mucho pelo pero que lo van a perder. A veces no expulsaron todo el lanugo o porque nacieron antes de término y todavía tienen bastante lanugo. Bueno, en ese caso se va a caer, no es una formación. Ahora, si pasa 2 o 3 meses y tenemos un bebito que es todo peludo, nos vendieron un mono. No, tenemos un problema de una malformación que es hipertricosis. Y la anoniquia es la falta de uñas. La anoniquia es cuando nacemos sin las uñas. Eso puede estar en una parte, en un dedo o dos, o en todos los dedos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Profe, esa última, la anoniquia, ¿en algún momento se corrige o no? No. Si estés sin uña, tendrás que ponerte unas uñas de postizas. Claro, gracias. Eso no quiere decir, hay bebés que nacen con las uñas muy largas y hay otras bebés que nacen con las uñas muy cortitas, pero porque por ahí vienen más lento en su desarrollo, pero tienen la placa y el campo ungular. En estos casos que hay anoniquia, no hay campo ungular, directamente no se formó, o sea, el dedo sería como un palito tambor, no tiene uña.
puede ser individual de cada dedo o de varios dedos. Generalmente las malformaciones no van solas. Si una persona nace sin un dedo, sin dactilia se llama eso, por supuesto que no tiene uña, pero el problema con el que nació sin dedo, no que nació sin uña. ¿Se entiende? La amelia, que es la falta, o la meromelia, que es cuando a uno le falta un brazo, va acompañada de otro montón de malformaciones. Lo bueno, entre comillas, que hay malformaciones que no afectan en definitiva la vida, van a provocar complicaciones, porque por supuesto una persona que nació sin dedos o con pocos dedos va a tener problemas de prensión, para que agarrar las cosas, ni hablar si le falta un brazo, y peor si le falta una pierna, pero por ahí puede llevar una vida, y hoy día hay muchas cosas que se corrigen con prótesis, se corrigen con cirugía, con un montón de cosas. Ahora, hay otras malformaciones que son incompatibles con la vida. Un bebito que nace con anencefalia, o sea, no tiene el encéfalo, no tiene cerebro, es incompatible. Va a nacer, pero lo más probable es que en poquito tiempo se muera. Nace porque durante su etapa embrionaria todas sus funciones las estaba cumpliendo la placenta, le daba de comer y no tenía ni que moverse ni nada, y bueno, estaba bárbaro. Pero al nacer con una anencefalia, al cortar nomás el cordón umbilical, ya no tiene capacidad de respirar. ¿Entienden? O sea, cuando hablamos de malformaciones, pensemos, nosotros las vamos a estudiar como algo de un aparato, pero hay que relacionarlas con todo. No es solo ese aparato, hay que ver qué tan grave es para la vida posterior. Si una persona nace sin un dedo y no le va a pasar nada, va a vivir, le van a tomar el pelo, pero va a vivir, hoy día cada vez menos bullying por suerte, pero va a vivir. Pero si nace sin algún otro órgano importante, y bueno, las cosas se complican. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Gracias. Bueno, yo en el transcurso de hoy o mañana, ahora cuando tenga un ratito, les voy a pasar este PowerPoint. Los PowerPoint que yo voy a subir, algunos subí imágenes, de otros ya voy a subir los resúmenes que yo tengo hechos. En realidad los hice el año pasado para esta virtualidad, que espero no se vuelva costumbre. Se los paso más para que les sirva de resumen. No está todo, está algo, es un resumen, es un cuadro sinóptico. Y los dibujos son los dibujos del HIP, a veces hay dibujos de otro libro, pero es simplemente para que tengan de guía. Cuando tengan que estudiar, por supuesto que tienen que ir a un libro o para que esté todo, porque a veces en los resúmenes no está todo. Así que si no hay preguntas, hoy vieron que fue cortito, los voy preparando para los más adelante que van a ser largos. Espero que pasen un buen fin de semana. A los que trabajan, un feliz día al trabajador. Y el lunes a la siesta tenemos el horario de repaso de los parciales. Lo que le voy a pedir es que el lunes, en realidad el lunes, la idea es que yo haga el repaso, pero que ustedes se saquen las dudas, no que yo vuelva a hablar solo como siempre. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, así que los dejo tranquilos. Hoy se pueden ir temprano a descansar. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Chau. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. No, gracias a ustedes.